En nuestro video anterior vimos el comienzo de nuestra línea de reforma en la historia adventista, los inicios de la historia de Guillermo Miller y de cómo este se convirtió en un predicador formal del segundo advenimiento. En este periodo de la historia Miller ya tenía varios asociados y entre ellos se encontraba Josías Litch. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este predicador había hecho una predicción? La base de su estudio era el principio de día por año. Esto significa que un día profético equivale a un año literal. Y este era el mismo principio que utilizaba Miller para predicar la segunda venida de Cristo. El 1 de agosto de 1840, Josías Litch publicó un estudio que hizo de Apocalipsis 9, prediciendo la caída del Imperio Otomano para el 11 de agosto de ese mismo año. Si sus cálculos eran correctos y el principio de día por año también lo era, entonces la profecía tenía que cumplirse. Recuerden que hasta este momento esto era solamente una simple teoría de un granjero, pero la parte más interesante viene ahora. Y les voy a leer esta cita de Elena de White. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Ahora sí, la cosa se ponía seria. El razonamiento era el siguiente: si estas personas pueden predecir eventos políticos utilizando esta forma de estudiar la Biblia, seguramente tienen que tener razón cuando dicen que Jesús está por venir. Y es aquí cuando la obra de la predicación cobró gran fuerza. Y desde 1840 hasta 1844 el mensaje fue llevado a todo el mundo. Si comparamos nuestras líneas, es en este momento donde vemos descender un ser celestial. Y es verdad, no es algo tan visible como la paloma que desciende en la línea de Cristo o el ángel que aparece en la línea de Moisés, sino que esta vez es más bien profético, simbolizando así la obra que se estaba llevando a cabo. Este ser celestial que descendió es el ángel de Apocalipsis 10. Pero mejor leamos Apocalipsis 10 del 1 al 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Elena nos dice: el mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin. Y el ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Esta cita nos dice dos cosas interesantes. La primera es que el mensaje dado en Apocalipsis 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin. Esto no es nada menos que el primer mensaje angélico. Y esto lo podemos situar en el año 1798, porque 1798 es el tiempo del fin. Y la segunda cosa interesante que nos dice es que el mensaje de Apocalipsis 10 es un mensaje de amonestación, pero llevado a países distantes. Esto implica cruzar el océano. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Recordemos que en la profecía el mar simboliza naciones, pueblos, lenguas, como Europa, y la tierra simboliza lugares menos poblados, como América. O sea, pone un pie en el mar, Europa, y pone un pie en la tierra, América. Entonces, si tenemos en cuenta esto, lo próximo que tendríamos que ver es en qué momento de la historia el mensaje se tornó mundial. La siguiente cita nos dice: el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Elena nos dice claramente que a partir de 1840 el mensaje empezó a hacerse mundial. Es por eso
que acá es cuando situamos el descenso del ángel de Apocalipsis 10. Desde este momento en adelante, ya con la convicción de que los cálculos y las interpretaciones eran correctas, según su entendimiento hasta este momento, por supuesto, surgió la necesidad de hacer que este mensaje sea mucho más accesible para las personas. Pero seamos sinceros, no todos estamos habituados al estudio de la Biblia, y mucho menos a estudiar las profecías. Estas personas hablaban de cosas que incluso hasta para nuestro tiempo las personas desconocen. La bestia de Daniel, las trompetas de Apocalipsis, y ni íbamos a hablar de los periodos proféticos. Todo esto tenía que ser simplificado. Entonces, a un tal Charles Fitch, o como lo conoceríamos acá, Carlos Fitch, le surge la genial idea de hacer un diagrama. Básicamente, y para que se entienda, un cuadro con dibujos. Es mucho más fácil entender algo cuando va acompañado de imágenes, figuras, dibujos o ejemplos. En fin, antes de seguir con la historia, quiero que leamos el siguiente texto. Habacuc 2.2 nos dice: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Elena dice respecto a esto: ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas, para que se pueda leer corrientemente. Le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrara las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Este diagrama fue presentado en el año 1842 en la Conferencia General de Boston, con el único propósito de simplificar el tema y facilitar su presentación. Este diagrama tenía todo lo que los milleritas creían hasta este momento. Tenían los fundamentos de su fe. Por eso decimos que es en este momento cuando se colocan los fundamentos del mensaje adventista. Dado que sus cálculos los llevaban hasta el año 1843 del calendario judío, este diagrama llegó a conocerse como el diagrama del 43. Y esta es una copia de este diagrama. Una vez todos de acuerdo, se decidió realizar 300 copias de este mismo diagrama, que serían utilizadas para la predicación del pronto advenimiento de Cristo. Y así como fueron bien recibidos por algunos, también trajo varias controversias. La predicación de una fecha definida para el advenimiento levantó violenta oposición en todas partes, desde el ministro en el púlpito hasta el más descuidado y empedernido pecador. El ministro hipócrita y el descarado burlón decían: pero el día y la hora nadie sabe. Ni los unos ni los otros querían ser enseñados y corregidos por quienes señalaban el año en que creían que terminaban los periodos proféticos, y llamaba la atención a las señales que indicaban que Cristo estaba cerca a las puertas. Muchos pastores del rebaño que aseguraban amar a Jesús decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha para esa venida. Pero el omnividente ojo de Dios leía en sus corazones. No deseaban que Jesús estuviera cerca. Comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba, porque no andaban por el humilde sendero que trazara Cristo. Aquellos falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra de Dios. Los ministros que no querían aceptar este mensaje salvador estorbaron a quienes lo hubieran recibido. ¿Y qué es esto que está sucediendo ahora? Ya se dieron cuenta, ¿no? Y sí, lógico. No es otra cosa que la actividad de los enemigos. La hemos visto en las demás líneas. Y en esta claramente no podía faltar. Pero lo que más llama la atención en esta historia particularmente es el uso de las escrituras como método de burla. Son las iglesias protestantes las que se oponen a la obra. Y lo hacen con un escrito está. Y es en este momento donde las iglesias empiezan a cerrar sus puertas a los predicadores del segundo advenimiento. ¿Se imaginan lo difícil que habrá sido esto para los mileritas? Estas personas amaban sus iglesias, pero se vieron forzados a tener que abandonarlas por causa de la verdad. Y aunque dejar sus iglesias fue algo difícil, lo que estaba por suceder pronto iba a sacudir la fe de todos hasta el límite. Sigamos con nuestra historia. Llegamos entonces hasta la primavera de 1844. Según sus primeros cálculos, Jesús tenía que volver antes que terminara el año 1843 del calendario judío.
Y ese último día era el 18 de abril de 1844 de nuestro calendario. Y entonces llegó esa fecha. Y no vino Jesús. ¿Pero por qué? O sea, era evidente que todo había sido dirigido por Dios. Dios no miente y tampoco se equivoca. Si había un error, tenía que ser de ellos. Y es así como se pusieron a revisar sus estudios en busca del error. O por lo menos algo que explique la situación en la que se encontraban. ¿Se acuerdan de la profecía de Habacuc 2? Sí, esa profecía que inspiró a Charles Fitch a realizar el diagrama del 43. Habacuc 2.2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Pero miren lo que dice en el versículo 3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La misma visión de Habacuc predecía un tiempo de tardanza. Elena nos cuenta: nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. Así que nos encontramos en este tiempo de tardanza y varios de nuestros amigos adventistas se encontraban tratando de explicar el porqué del chasco. No porque tuviesen todas las respuestas, sino porque su fe estaba basada en un estudio sólido de las Escrituras. Pero del otro lado, también habían ministros que se oponían abiertamente, tratando de alejar de la verdad a los que la estaban buscando. Y los adventistas empezaron a denunciar a las iglesias protestantes de los Estados Unidos con las mismas palabras que se encuentran en el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Ha caído Babilonia. Elena de White nos cuenta lo siguiente: si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Las iglesias habían caído y ya no eran más las depositarias de las verdades divinas. Y aunque los adventistas sabían que se encontraban en el tiempo de tardanza, todavía no sabían por qué. Así como muchas personas movidas por un profundo amor a la verdad abandonaron sus antiguas iglesias para unirse a este movimiento, hubieron muchas personas fanáticas que se infiltraron en las filas del adventismo. Y debido a la incertidumbre que reinaba, era imposible saber quién era quién. Pero Dios tenía algo preparado. En este mismo verano de 1844, unos 3 meses después del chasco sufrido en abril, aparece un personaje llamado Samuel Snow, trayendo con él nueva revelación de Dios. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como las del sol, y oí las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era el clamor de medianoche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. La explicación simple es la siguiente. El punto de partida de las 2300 tardes y mañanas era el decreto de la restauración de Jerusalén. Esto fue en el año 457 a.C. Pero este decreto no se puso en vigencia sino hasta 6 meses más tarde. Por eso, la profecía de los 2300 días debía alcanzar su cumplimiento 6 meses más allá de abril, en el 7º mes, lo que los llevó al otoño de 1844. En este momento se predijo la fecha exacta que se creía que volvería Jesús.
22 de octubre de 1844, y se la proclamó con los mismos términos de la Escritura. Así como aparece en Mateo 25:6, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esta fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. Incluso aquellas personas que asistían a las conferencias por simple curiosidad se vieron impulsados a proclamar el advenimiento de Jesús. Esta manifestación gloriosa se encuentra alineada con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. La conocemos como el clamor de medianoche. Y como en aquel entonces, todos cantaron Hosana, pero no todos estaban preparados. Habían vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y siguiendo nuestro patrón profético, delante nuestro tenemos una puerta cerrada. Y lo interesante de todo esto es que en Mateo 25, si leemos con cuidado, podemos ver la tardanza previa al clamor, que es cuando las vírgenes se duermen. Y podemos ver la puerta cerrada, que es cuando las vírgenes que estaban preparadas entraron a las bodas. Realmente impresionante. Leamos Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El 22 de octubre de 1844 hubo una puerta cerrada. Se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángel y rechazaron esa luz fueron dejados en tinieblas. Y los que aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó la proclamación del mensaje celestial, y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. Esto es muy fuerte, ¿no? Personas cuya puerta de la gracia se cerró en vida. Deberíamos meditar en eso más seguido. Bueno, nuestra historia casi está terminando. Los adventistas esperaban a Jesús, pero Jesús no vino. Este hito lo conocemos como el Gran Chasco. Ya no había nada que corregir en los cálculos. Los cálculos estaban bien y de eso no había duda alguna. Recibieron burlas de todas partes. Realmente fue una prueba muy difícil. Solamente aquellos que tenían aceite en sus vasijas pudieron resistir esta prueba. Y es aquí donde Dios revela a sus siervos el error. La profecía de los 2300 días predecía la purificación del santuario, y ellos habían aceptado una creencia popular de que el santuario era la tierra, y ahora lograban comprender que el santuario era aquel que se encontraba en el cielo, el verdadero santuario, ese que le fue mostrado a Moisés para que pudiera hacer uno similar aquí en la tierra. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que Él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Elena compara el chasco de los mileritas con el chasco que sufrieron los discípulos en la cruz, igual como lo vemos en las líneas, pero este chasco dejó ricas lecciones. De ahora en más aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviese fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. Y desde 1844 y por los próximos 5 o 6 años, estudiaron con diligencia las Sagradas Escrituras. Y entre las verdades que comenzaron a surgir, la más importante de todas y por lejos es la referente al séptimo día, que fue descubierta en 1846. Y con esto colocamos nuestro número 7 en la línea. Es impresionante, la historia es impresionante y el Dios que la escribe es aún más impresionante. Hay muchísimo más por descubrir en estas historias, pero eso ya es tu trabajo. Te comparto esta última cita. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todas estas historias son historias pasadas. Y aunque sucedieron de verdad, son parábolas que ilustran lo que ocurrirá en el fin de los siglos. En nuestra línea. En la que vos y yo somos protagonistas.